¿Dónde se dio el inicio de la historia? ¿Las primeras civilizaciones estaban formadas por personas atrasadas? Se cree que andaban encorvados y que con el tiempo el milagro evolutivo los fue formando poco a poco, hasta ahora. Es muy interesante, la primera civilización es en la tierra de Nod. Para aquellos que conocen bien hebreo, sabrán que Nod quiere decir errar, trasladarse, mover de un sitio a otro. El Génesis nos habla de la tierra comprendida entre el Tigris y el Éufrates como la tierra que ve nacer al hombre y a sus primeras obras. El enfrentamiento de Caín y Hevel es entre un agricultor y un pastor. El agricultor es aquel que se siente en el mismo sitio, poco a poco puede ser civilizado, construir su casa, amoblarla, preocupar de lo material. Después comenzaron a domesticar animales y a domesticar los metales también. Y eso llevó a que aparecieran oficios, ¿no?, especializados, sintetizando en simplemente 3 nombres ese desarrollo, desde el ser humano nómade hasta el ser humano civilizado, vale decir que sabe utilizar lo que la naturaleza le da y cambiarlo. Los descubrimientos arqueológicos demuestran que la civilización nació en Sumeria, cosa que nosotros no supimos hasta hace un siglo. Para algunos historiadores, la historia de Sumer se subdivide en 4 periodos: periodo presumerio o protohistórico, periodo de los Patesí o periodo sumerio, periodo acadio, periodo neosumerio. Si la civilización viene para que uno se ocupe de lo material, puede convertir en algo muy peligroso, ¿no? El querer de tener, el querer de ganar, el querer de conseguir, puede convertir en un querer de dominar, lo que pasó con Caín, que llegó a la violencia y mató a él. Cuando Adán aún vivía, los descendientes de Caín aprendieron el uso del cobre y del hierro e inventaron instrumentos de música. El inicio de la historia humana, la Biblia relata acerca de 2 familias. La familia de Caín, que termina efectivamente con Lemech y sus hijos, los padres de la civilización y la tecnología, y Lemech, el padre de Noach, que es de la familia de Shet, el hijo que ha nacido para reemplazar a Hevel, que fue asesinado. En el periodo presumerio o antediluviano habían muchas obras maravillosas de arte y ciencia. La historia de Tubal Caín, como el padre de todos los forjadores de metales, según la genealogía bíblica lo ubica aproximadamente en el año 3500 a.C., y que coincide con el desarrollo de la metalurgia en Mesopotamia. Hasta hace poco se creía que el uso del hierro era desconocido antes del siglo XII a.C., pero en 1933 el doctor Frankfurt del Instituto Oriental descubrió en las ruinas de Asmar, Babilonia, una hoja de hierro que había sido hecha alrededor del 2700 a.C., con lo cual el uso conocido del hierro retrocede unos 1500 años. Pero ese es cuando la tecnología y la ciencia, el desarrollo y lo material trabajan por la espiritual, por tener logros de conocimiento y del saber. Los hijos de Dios, o sea, hombres poderosos, puede entenderse, los poderosos de su época tomaban a las hijas de los hombres. Las 2 características, ¿no?, la espiritual y la más terrenal, ¿no?, de la física del hombre, se vieron en conflicto. Y fue, ¿no?, bajando la categoría, porque si Caín mató a Abel, y bueno, sufrió, etcétera, y tú ves después Lemech, ¿no?, que mata a un hombre, a un niño, y viene y todavía se van a gloria pues delante de sus mujeres. O sea, ya no es el Caín que no sabe qué hacer consigo mismo, sino el otro, miren que maté, ¿no? Entonces vamos decreciendo. Cuando se adopta la violencia como una costumbre consuetudinaria en una sociedad, uno se va alejando de Dios. Caín, de la palabra Caín, es liknot, tener, obtener, hacer, y en sí no es algo negativo.
El hombre tiene que desarrollarse. La tierra se corrompió delante de Dios porque se llenó de violencia. Estos descendientes de Adán poseían capacidades y facultades que no se ven hoy en día. Se tiene conocimiento de que alguna de las costumbres antiguas era de transmitir la historia de generación en generación a través de oraciones verbales para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. En este punto surge la pregunta: ¿en verdad existió una civilización antediluviana? ¿Pudo haber ocurrido un diluvio? Ahora, si observamos las evidencias dejadas por las antiguas civilizaciones, encontraremos que mientras más retrocedemos, más sorprendentes son los logros y descubrimientos. Entre las reliquias de los pueblos antediluvianos se cuentan objetos tales como herramientas de obsidiana, diferentes implementos de piedra, de pedernal y de cuarzo, modelos de barcos, un horno subterráneo de alfarero y hermosas muestras de alfarería vitrificada, cosméticos que usaban mujeres prehistóricas para oscurecer cejas y párpados, y obras arquitectónicas que indican una civilización sorprendentemente avanzada. Otro hecho importante del mundo antediluviano fue el uso de la escritura, y han sido hallados algunos escritos antediluvianos. El grabado es de una tablilla pictográfica hallada por el doctor Landon en Kish. Los sellos eran la forma más antigua de la escritura, representaban el nombre de la persona, identificaban su propiedad. Cada persona tenía su propio sello, que se hacía de piedra o de metal mediante finísimos taladros o cinceles. Un antiguo monarca egipcio dejó constancia de que amaba leer los escritos del tiempo antes del diluvio. Asurbanipal, fundador de la gran biblioteca de Asiria, dijo que le encantaban los escritos anteriores al diluvio. Pero esto no queda ahí. El 13 de febrero de 1961, 3 buscadores de piedras, Miguel Maiquesel, Wallace Lyon y Virginia Maxey, hallaron una piedra redonda con un hueco en el interior y una hilera de cristales y señales de conchas fósiles. Cuando cortaron la piedra, encontraron algo que revolucionó la búsqueda de tecnología antediluviana. Descubrieron que era magnético y no tenía señal de oxidación. Rodeando el cilindro había anillos de cobre. Al probarlo, se dieron cuenta que era un instrumento eléctrico. El artefacto de Coso, como se conoce ahora, es un vestigio certero acerca de la tecnología prediluviana. Y quizás el bosquejo más antiguo que se conoce de la historia mundial, escrito en el año 2170 a.C. por el escriba Nur-Ninsubur, da una lista completa de reyes antediluvianos, hallado por la expedición Boel-Blundell en 1922, en Larsa, unos pocos kilómetros al norte de Ur. Aquí relata la historia de los 10 reyes que gobernaron en esas generaciones, y termina su relato con la frase: «Y el diluvio destruyó la tierra». El prisma de Boel dice que el tercero, el quinto y el sexto reinaron en un lugar llamado Badgurgurru. Esta palabra significa ciudad de trabajadores de bronce. Quizás sea una tradición acerca de la descendencia del artífice de toda obra de bronce y hierro en la ciudad de Caín. Y nosotros debemos que recordar que encima de los reyes de carne y hueso, y encima de la política, y encima de los deseos de cada líder u otro, está el Rey de los Reyes, que nosotros todos los seres humanos debemos a Él antes de deber a la patria, antes de deber a la familia, antes de deber a nuestros propios valores. Nosotros deberemos a Él, a Dios. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos aspectos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura.